Muy buenos días, gracias por continuar en sintonía de HCH Matutino. Buenos días, Carolina, Cecia y Alex. Como siempre es un gusto estar con ustedes para hablar, en este caso, bueno, de toda una serie de temas que están ocurriendo en este momento. Por supuesto, lo que ayer ocurrió con el consejero del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa, pero también lo que va a pasar hoy entre el CNE y las Fuerzas Armadas y lo que, pues, de alguna manera sigue ocurriendo en el Congreso. Para responder a la pregunta de a qué nos llevan con todo lo que está pasando en este momento. Nos llevan a un grado de inestabilidad política centrado en el proceso electoral. De eso vamos a hablar. Lo primero es, como siempre lo comentamos acá, nada de lo que sucede es aislado, nada de lo que pasa en el Congreso, en las Fuerzas Armadas, incluso ahora el Tribunal de Justicia Electoral, nada más que en este caso el proceso electoral y el CNE están en el centro de la articulación de cosas que están ocurriendo en el contexto, pero que todo tiene un mismo fin, depende obviamente de qué lentes y qué enfoque se vea. Lo primero es reiterar lo que anteayer hablamos acá. Para mí, Redondo tiene dormidos, como ven a ese bebé con el Pepe ahí, a los diputados, a los partidos de oposición, con estas reuniones de jefes de bancada a los que los convoca para evitar que se quieran autoconvocar. Pero, aunque siguen atendiendo estas reuniones, están a 9 días para que se instale la comisión permanente. Más allá de lo que discutan ahí, si en 9 días no hacen nada, en nada van a quedar estas reuniones, por un lado. Por otro lado, hoy las Fuerzas Armadas van a celebrar una reunión con el Consejo Nacional Electoral. De ahí probablemente van a salir dos cosas que a mí me parece que están bien. Por un lado, un convenio firmado entre el CNE y las Fuerzas Armadas para regular la manera en que se van a relacionar de cara al transporte del material electoral. Pero también un plan de trabajo escrito en el que las Fuerzas Armadas y el CNE deciden qué le corresponde hacer a cada quien de cara a las elecciones generales, que yo creo que eso está bien. Pero ahí más que todo sería dejar plasmado un documento, porque la Constitución ya establece cuál es el rol constitucional de las Fuerzas Armadas en un proceso electoral, no es Exacto. Que lo van a inventar. Un documento descriptivo de un cronograma. Sí, pero sería más que todo una planificación de Correcto. Trabajo, porque usted dice que van a definir lo que van a hacer. Ahí no van a definir qué hacer, porque la Constitución ya define cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en un proceso electoral. Sí, lo que pasa es que la Constitución define el rol, pero usted lo tiene que operativizar, ¿no? Las responsabilidades en el campo. Sí, o sea, ver cómo va a ser la ruta, cuándo le van a entregar Correcto. El material electoral, porque lo están solicitando 48 horas antes. Correcto. Entonces, eso tiene que quedar en un convenio que me parece está bien, porque es una manera de evitar que... Y lima las perezas de lo que se ha venido viendo en la Fuerzas Armadas y la institución. Y el Consejo Nacional Electoral, sí. Obviamente esto tiene como preámbulo lo que pasó en las elecciones primarias, que yo también creo que es importante reiterar que las Fuerzas Armadas a fin de cuentas salieron libradas, bien libradas de las acusaciones, porque no fueron objeto de acusación ni de investigación por el Ministerio Público. Por otro lado, aquí ya tenemos entonces dos instancias, bueno, tres: Fuerzas Armadas, Congreso, CNE. Metemos entonces al Tribunal de Justicia Electoral. El magistrado Mario Morazán, haciendo uso de las herramientas que dejó sentadas Marlon Ochoa, tiene bloqueado el funcionamiento del Tribunal de Justicia Electoral para evitar, bueno, podríamos deducir que la inscripción del diputado Jorge Cálix, que dicho sea de paso, ya lo hemos dicho acá, si no cumple con el requisito del domicilio, si no cumple con el requisito del nacimiento en el departamento y si participó en elecciones primarias, no puede participar en las elecciones generales, ni él ni otras personas que están dentro de esas prohibiciones. Pero más allá de eso, es en el Pleno que se tiene que definir eso, no es berrinches fuera del Pleno del Tribunal de Justicia Electoral, como ya nos dejó enseñado el Consejo Nacional Electoral. Y ahora vamos cerrando con lo que hizo Marlon Ochoa ayer. Marlon Ochoa presentó una denuncia, entre comillas, porque francamente yo como abogado no puedo tomarme en serio esa denuncia por los motivos que voy a exponer ahora. Pero él alega varias cosas. Primero, que las personas involucradas en este audio que él obtuvo buscan desestabilizar los centros de datos del Consejo Nacional Electoral, desarticular y destruir el proceso electoral, cortar los canales de transmisión de datos e instrumentalizar el transporte de materiales electorales. Eso es lo que él alega que se escucha en estos audios. Derivado de esto, él denuncia que
estarían cometiéndose o se habrían cometido los delitos de sedición, tráfico de influencias, conspiración, traición a la patria, asociación terrorista, asociación ilícita, negociaciones incompatibles. Estos son los delitos políticos más graves que están previstos en el Código Penal. Es decir, esto es realmente para personas que literalmente están queriendo votar un gobierno constituido. Así lo prevé la legislación penal. Pero entonces yo les voy a traer aquí lo que dice la ley, porque yo tengo que también reconocer, él no menciona llamadas, él dice audios. Audio puede ser... Que se puede obtener de diferentes formas. Exacto, pero... partamos de algo. Él fue a presentar una denuncia. Si los audios que él obtuvo fueron obtenidos de manera ilegal, básicamente el proceso de investigación, una acusación y judicialización de origen tiene un vicio de nulidad. ¿Por qué? Bueno, porque para empezar hay una ley marco del sector de telecomunicaciones que dice las telecomunicaciones son inviolables. Y solo pueden ser, o sea, la excepción a la inviolabilidad de las telecomunicaciones es por resolución judicial. Y si no se cumple esa excepcionalidad, la persona que cae en la obtención de esos audios cae en responsabilidad civil y penal. Pero les agrego otra cosa. Hay una ley especial para intervenir las comunicaciones privadas. Y les voy a dejar 2 puntos importantes. Lo primero es que la intervención de una comunicación privada, y aquí les aclaro, según esta ley, comunicación privada no solo es una llamada. Es decir, si ustedes y yo nos reunimos en un mensaje es una comunicación privada. Sí, incluso una llamada. Ajá. Pero incluso esta ley le dice a usted que una comunicación privada puede ser una conversación que usted y yo tengamos en un lugar privado. Exacto. No necesariamente por teléfono, sino literalmente un espacio privado que estemos hablando y nos graban. También eso es una comunicación privada que no pueden utilizar de esta forma. Pero le agrego otra cosa, que para poder llevar a cabo la intervención legítima de una comunicación, hay una unidad de intervención de comunicaciones. Y ustedes saben de quién depende esta unidad. Honestamente, desde la óptica del análisis político, para mí esto responde muchas cosas. La unidad de intervención de comunicaciones depende del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. ¿Y ustedes saben quién preside el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad? El presidente de la República. Y Xiomara Castro. Entonces, sea lo que sea que diga el consejero Consejo de Defensa lo integra justamente los 3 poderes del Estado, el fiscal general, Público, Secretaría de Defensa Nacional. Sí, la policía. Entonces, sea como sea que hayan obtenido este audio, no es casualidad, o sea, no estamos hablando de un civil, estamos hablando de un funcionario público, además vinculado a la organización de elecciones. Entonces, sea como sea que el día que obtuvo estos audios, e incluso que no se traten de una llamada, sino de una conversación grabada, ya tiene puede tener un vicio de nulidad importante e incluso evidencia. Para mí, no huelen ustedes. Desesperación. Para mí es un síntoma de desesperación. Porque de que las estadísticas no les están dando. Yo interpreto eso, porque un consejero serio está concentrado en organizar un proceso electoral y no en armar un show. Pero en el caso de Marlon Ochoa, él ha estado en los últimos meses en todo, menos haciendo el trabajo que corresponde en el CNE. E incluso, Cecia, Carolina y Alex, yo les digo, si